Bueno, cuando llegamos a un año nuevo es importante establecer metas. Hay metas personales, metas familiares, con nuestro negocio y, por qué no, financieras. Y cuando hablamos de metas financieras, pues a lo mejor puede ser establecer una meta, más bien establecer un objetivo financiero. Puede ser ahorrar, puede ser a lo mejor invertir en un negocio, qué sé yo. Está con nosotros a través, y lo tenemos en línea, Marco Aurelio, que es economista, ya en varias oportunidades ha conversado con nosotros y hablar sobre cómo podemos establecer una meta financiera. Saludos, Marco Aurelio, saludos. Para conversar estos temas importantes para la ciudadanía. Bueno, ¿cómo podemos empezar? ¿Cuál debería ser tal vez los pasos a seguir para establecer metas financieras? Que muy pocos a lo mejor lo hacemos, y si lo hacemos no lo hacemos de la manera correcta. Y el campo de las finanzas personales y de las finanzas familiares como digamos, una especialidad de la microeconomía exige cierta disciplina, en el sentido de siempre aconsejo el manejo racional, inteligente y prudente del dinero. Nadie más que usted, estimado televidente, va a cuidar mejor su dinero. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado quiere su dinero, los acreedores quieren su dinero, pues muchas veces los hijos piden más dinero, ¿verdad?, para sus regalos o para algo que también ellos quieren que mamá y papá se los compre. Y también las mismas personas, es decir, ustedes, quieren darse su gustito. Por ello, y dado que el dinero, como todos los bienes, son escasos, ese es el principio económico, es decir, el problema económico es que los bienes son escasos, incluyendo el dinero, pero las necesidades, los gustos, los deseos y las preferencias son ilimitados. Eso es una definición espectacular y quédense con ella. De ahí que hay que establecer prioridades, y para ello también hay que anotarlo. Por eso siempre aconsejo hacer un presupuesto personal, establecer prioridades, definirlas y trabajar en función de eso. Si la meta es ahorrar, entonces decidir un porcentaje, ahorrar del ingreso personal, de los ingresos familiares, abrir esa cuenta y primero ahorrar y después gastar. No es al revés, no es primero gastar y hasta después ahorrar. Si la meta es abrir un negocio, entonces también hay que mentalizarse en eso. Todo empieza por la mente y la disciplina y la constancia, que son valores muy productivos en el ámbito financiero. Y luego ir a indagarse con los bancos o con las instituciones de microfinanza sobre los préstamos para el emprendimiento. O bien siempre ahorrar, y de ahí que el ahorro también se vuelva un pequeño capital de inversión para abrir ese negocio. Hay que reducir ciertos gastos, principalmente cuando se trata del efecto temporada, como diciembre, ¿no?, que hay una predisposición a consumir muchísimo más. El comercio se dispara, las ventas se disparan, los establecimientos comerciales, los centros comerciales se abarrotan, y bueno, pues por ahí también no hay que irse de boca, ¿verdad? Marco, una consulta. Cuando hablamos también de metas financieras, podría ser trabajar para incrementar nuestros ingresos, porque, bueno, está bien lo del ahorrar, está bien lo de a lo mejor establecer prioridades, pero ¿por qué no también hacer un plan para incrementar nuestros ingresos? Sí, es muy importante tener más de una fuente de ingreso. Pienso que el nicaragüense, en ese sentido, le vendría muy bien empaparse muchísimo más de las finanzas personales, de las finanzas familiares, y es un principio financiero bastante conveniente el tener más de una fuente de ingreso. Por ello es que hay gente que cuida mucho su empleo estable y además tienen un emprendimiento que le dedican la otra parte de su tiempo, ¿verdad? Y de ahí que hay gente que primero, antes de volverse emprendedora a tiempo completo, mantiene su empleo estable para que ese ingreso regular vaya también sirviéndole en su emprendimiento o le sirva como de backup o colchón financiero. De ahí que también vayan buscando otras fuentes de ingreso
para que no solo se dependa de una sola fuente, porque eso equivale a tener todos los huevos en una sola canasta. Y si esa canasta se cae, es probable que se quiebren la mayor parte de los huevos. Entonces sí, por supuesto que una meta financiera es trabajar más. Diría Napoleón Hill también, ¿no? Un gran autor de superación, autoayuda y finanzas personales. También se trata de trabajar mejor, no solo de trabajar más, principalmente hoy que estamos en una economía del conocimiento, en una economía postindustrial, en donde países pequeños como Nicaragua, y me refiero a extensión territorial y a cantidad de población, son economías muy prósperas, caso Holanda, caso Islandia o caso Uruguay, inclusive se puede citar Costa Rica, que apuestan por la economía de servicio y depender menos del trabajo físico per se. A eso también se refiere con trabajar mejor y apostar mucho por los servicios, ¿no? Por la economía del conocimiento, por la tecnificación y el uso de las tecnologías para los emprendimientos. Pensemos en esto de los deliveries, ¿no? Que está muy de moda por todo el mundo. Ahora, lo importante de ponerle nombre a nuestra meta financiera, creo que lo comentabas en algún momento. Si yo a lo mejor voy a ahorrar porque quiero, no sé, invertir en algo, promover mi negocio, invertir en mi casa, la prima de mi casa, ¿vos considerás que es importante entonces ponerle un nombre a la meta financiera? ¿Qué quiero obtener con este esfuerzo personal o familiar que voy a realizar? Claro que sí. Claro que sí, porque hay que estar claro de cuál es el objetivo. No tiene ningún sentido trabajar, asumir ciertos costos no económicos, ¿verdad? Como por ejemplo dejar de frecuentar ciertas amistades, socializar un poco menos, dejar de visitar a la familia, dejar de darse ciertos gustitos. Entonces, el asumir ciertos costos no económicos, sino que tienen que ver pues con el ámbito social y humano, comunitario, y el hecho de trabajar, mentalizarse, disciplinarse, ser perseverante para conseguir una meta, precisamente esa meta tiene que tener nombre, ya sea la prima para la adquisición de una vivienda en algún residencial, o bien la prima para un vehículo, o bien pagar ese curso de conducción para obtener su licencia, o bien ahorrar para hacer un viaje de vacaciones, ¿no? Como visitar Sudamérica, etcétera. Por supuesto que hay que ponerle nombre. Recuerdo que cuando trabajé en capacitación y desarrollo organizacional, en las capacitaciones hablábamos del efecto Pigmalión, es decir, la profecía que se autorrealiza. Que, si no me equivoco, está en los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen Covey, el difunto. Y ahí se hablaba de que hay que mentalizar y hay que manifestar eso que se quiere conseguir. De tal manera que pensamientos positivos atraen cosas positivas. Y el estar determinado a conseguir lo que se quiere aumenta las posibilidades de obtener eso que se quiere. Caso contrario, cuando hay pesimismo, cuando hay vacilación, cuando no se define cuál es esa meta que queremos, entonces solemos ser dispersos. Y en finanzas hay que ser lo más claro posible. Ya para finalizar, Marco, una cosa importante, y es que también, hablando de metas financieras, hay muchas personas que a lo mejor no salen de su zona de confort financieramente hablando, ¿verdad? No se exigen, no hay una iniciativa nueva, no se atreven a hacer cosas nuevas, no se atreven a reinventarse a lo mejor financieramente, a materializar ese emprendimiento. Entonces yo creo que muchas veces nos quedamos ahí como en la zona de confort, y ahí es como muy muy cómodo, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Bueno, que decía un filósofo, se aprende por placer, por dolor o por conciencia. Lo ideal sería aprender por conciencia, claro, ¿verdad? Antes de que se aprenda por dolor. Pero
Pasa que, como me dijo una vez una sabia amiga, nadie aprende en cabeza ajena. Y las personas solemos reaccionar hasta que nos pasan las cosas. Lo ideal es, como digo, actuar antes, tener un sentido de prevención, desarrollar inteligencia financiera. Está bien saber de poesía, está bien saber, digamos, cualquier otro arte, como recitar un poema o bailar una hermosísima pieza de folclore, pero también a nuestro país le va a ir mejor cuando cada uno de los ciudadanos estudiemos un poquito sobre inteligencia financiera. Entonces, para evitar eso que el profesor Cruz hablaba de la vaca, para evitar que la vaca la maten y hasta ese momento reaccionar, entonces hay que tener sentido de prevención y hay que diversificarse financieramente. Hago contextualización. El profesor Cruz, un autor de un libro, ¿verdad?, sobre la vaca, cuenta, ¿no?, cómo una familia llegó a ser muy conformista porque una vaquita le daba de todo, ¿no? Le daba la leche, bueno, le daba la leche. Y eso hacía de que la familia con la leche se hiciera su cuajada, se consumiera su leche, hiciera queso, también sacar el quesillo, pero para autoconsumo. Y resulta que tuvo que morir la vaca para que después ellos, ya sin la vaca, salieran de su zona de confort, se sacudieran ese conformismo y tiempo después la familia prosperó porque tuvo que buscar otras alternativas. Y al final la moraleja es que la vaca, a pesar de que los mantenía, les había creado cierto conformismo que no los dejaba crecer muchísimo más y experimentar todo su potencial. Marco, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes? Bueno, aparezco en Twitter como @MarcoAureli24 y bueno, aparezco como Marco Aurelio Peña en Facebook. Así que cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias por aceptar platicar sobre este tema que creo que es pertinente más cuando estamos empezando el año. Saludos y abrazo. Saludos, muchísimas gracias, Justo. Saludos.